que primeramente realmente era para mí. Después de la muerte de Moisés, dice la Biblia que Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento. Yo quiero que digas conmigo: ha llegado el momento. Lo estoy leyendo en Josué 1, el versículo 2, la NTV. ¿De acuerdo? Entonces lo leemos: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento. Esto nos habla de que todo tiene su tiempo, como dice la palabra, tiempo y ocasión, de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Tremendo, me tocó ha llegado el momento, porque siempre corremos detrás de ese momento, pero hay un tiempo en el que Dios dice: ahora. Es ahora. Y Josué no podía liderar si Moisés seguía vivo. Entonces, por mucho que Josué hubiera hecho, tenía que morir Moisés para hacer su tiempo. Algo tiene que morir en ti para hacer tu tiempo. ¿Lo estamos entendiendo? Bueno, todos nosotros, sin excepción alguna, todos nosotros en algún punto de nuestra vida, o ya hemos llegado ahí, tenemos que estar al frente de algo o de alguien. Tal vez estás al frente de una empresa, estás al frente de una familia. Los hombres están al frente de una familia, las mujeres lidiamos con los niños, lidiamos con tantas cosas, algunas con las cuentas, con la compra. Bueno, ahora todo el mundo lidia con algo en la vida, y el que dice: pues yo no lidio con nada y no estoy al frente de nada, te voy a decir que estás al frente de tu propia vida. Entonces, para que la cosa te vaya bien y para que tengas éxito en ese liderar el algo o alguien que Dios te ha colocado, yo creo que tú tendrías que aprender principios bíblicos, aprender cómo otros han podido tener éxito en esa área. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando uno quiere ser empresario, estudia empresariales. Cuando uno quiere ser peluquero, estudia peluquería. ¿Por qué? Porque se quiere entrenar en aquello en lo que quiere tener éxito. Y la Biblia nos habla, o por lo menos a mí me fascina la manera en la que Dios entrenó a Josué. Ahí está escrito, porque mucho antes de este nombramiento, aquí había llegado el tiempo, pero mucho antes de ese nombramiento, vemos, el que sabe leer entre líneas, vemos cómo Dios preparó, trabajó a través de las situaciones que vivía Israel, a través de las situaciones que a Josué le tocó vivir con Moisés. Dios iba preparando a Josué en carácter, levantándolo como líder. Dios hizo tremendas cosas antes de que llegara su tiempo, porque Dios sabía que en el momento, en ese por lo tanto ahora es tu tiempo, en ese momento, si él no estaba preparado, él podía perder la oportunidad. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Es ese espacio que Dios ha preparado desde la eternidad, donde te va a acontecer, porque acontecen a todos. Lo que sucede es que algunos no estamos preparados en el tiempo y oportunidad y perdemos la oportunidad. ¿Entendemos? Entonces yo quiero traerte este mensaje para que tú vayas también diciéndole al Señor: yo quiero que me prepares, que hagas todo lo que tengas que hacer, porque como yo siempre digo, no es tanto la lección que yo te puedo dar aquí, la impartición incluso que te puedo dar, no es tanto eso como la práctica que tú vas a tener en la vida allá afuera, porque las lecciones que vienen en la práctica llegan mucho antes, se aprenden mucho más rápido y se graban mucho más profundo. Entonces Josué tuvo este tipo de enseñanza. Josué realmente no tuvo libros de texto como tenemos hoy en día para aprender, y es maravilloso. Sabéis, no estoy en contra de los estudios, impartimos estudios, pero estoy hablando de esa otra escuela del Espíritu de la que siempre os hablo, que uno tiene que matricularse de la mano del Señor. Decirle: Señor, que los acontecimientos, las personas que tengo alrededor, mi propia pareja, mis hijos, todo me sirva de escenario para mi escuela. ¿Entiendes? Entonces tú solo con tus palabras te matriculas en la escuela del Señor. Y el Señor dice: yo tengo un destino para ti, pero antes de que llegue ese, por lo tanto ha llegado tu tiempo, antes de esa palabra, déjame entrenarte. ¿Hay alguien que alza la mano y dice: yo voy a dejar que Dios me entrene? ¿Hay alguien que le da el aplauso y le dice: aquí estoy, voy a hacer ese ruido para ti, Señor, para que sepas que yo te estoy dejando que tú me entrenes? Bueno, pues la primera vez que se menciona a Josué en la palabra está en Éxodo 17. Es en esa batalla, creo que se llamaba la de Refidim, ¿verdad? Donde ellos enfrentan a Amalek.
Los amalecitas fueron unos de sus grandes enemigos de Israel y sabemos que estaban saliendo de la esclavitud. Dios los saca con mano fuerte, señales, milagros, todo lo que sabemos. Dios los saca de la esclavitud y de pronto ven que enfrentan un ejército enemigo. Pues imaginaros aquellos pobres esclavos que no tenían ni idea de armas, de estrategias militares, guerras. Nunca los egipcios iban a entrenar en sus ejércitos, en sus escuadrones, a esclavos. Nunca. Entonces ellos no tenían ni idea, pero se ven en una situación donde Moisés tiene que tomar una determinación y dice, bueno, tenemos un ejército enemigo, tenemos que tirar para adelante, y le dice a Josué, tú serás el capitán. ¿Sabes qué me enseña esto? Que muchas veces Dios no te pone en un cargo por lo que tú tienes estudiado, o por las capacidades, o por las habilidades, o por lo que tú tengas sobre ti en lo natural. Josué no tenía ni idea de estrategias militares, no tenía ni idea de cómo sería liderar un ejército para una guerra, porque entre otras cosas no solo salía de la esclavitud, sino que nunca había visto una guerra como tal, nunca había estado al frente de nada. Pero Josué tenía algo que es lo que hace que Dios te seleccione. Dios no te va a dar el cargo tal vez por tu capacidad, pero sí te la va a dar por tu posición. ¿Dónde estaba Josué? Muy cerquita de Moisés. Y tu posición en el corazón. Porque fíjate que leyendo la Biblia yo decía, entre líneas se ven muchas cosas. Cuando Moisés le dice, quiero leértelo, vamos a leer este texto, a ver si lo anoté. Sí, Éxodo 17, 8 y 9, a ver si es este el que quiero decir. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Bueno, no era este texto, pero te lo puedo explicar con este. ¿Viste en qué manera Moisés trata a Josué? Recordamos que acaba de salir en la Biblia, no sabemos nada de Josué, pero Moisés le dice, escógenos, oye Josué, vente para acá, te voy a nombrar capitán, escógenos varones de entre ellos. Estas palabras hablan, como muchas otras en esta historia, hablan de que de alguna manera Josué ya tenía un rol de líder entre el pueblo. ¿Recordáis la enseñanza que yo os digo que de nada me serviría a mí decir, te voy a nombrar a ti, Juana, te voy a nombrar a ti de líder, pero luego en el pueblo todo el mundo sabe que Juana es una alcahueta, que Juana es una... Bueno, Juana precisamente no vale. Petra, que aquí no hay ninguna Petra, que Petra es una alcahueta, que Petra es una persona sin santidad. ¿Creéis que alguien le seguiría? No. Entonces Moisés tenía que cerciorarse de que el pueblo iba a seguir a Josué y tenía que cerciorarse de... Algo vio en Josué, lo tenía cerca para darle el cargo. Entonces realmente muchas veces te vendrá el cargo por tu posición en el corazón y por tu posición cerca del liderazgo. Esto es una realidad. La gente que está cerca del liderazgo muchas veces paga un precio muy duro. Aquí son los últimos en salir. Aquí están para servirnos. Nosotros les servimos también, que nadie me venga a decir ahora Jesucristo vino a servir. Yo sirvo con mi vida porque si no, no estaría aquí. Yo estaría ahora en mi casa después de llevar 48 horas sin dormir, pero estoy sirviendo al pueblo con lo que puedo hacer. Amén. Pero aquí hay una parte de pueblo que también paga un precio. Y esta es una de las cosas que delante de Dios te califica. Te califica para que en el Espíritu sepamos, esta es la persona. Así vino el puesto de Gelasio, así vinieron otros puestos que de pronto esa persona estaba ahí haciendo cosas que nadie le pidió y yendo 2 millas más allá, no 1, 2. Entonces uno dice, aquí tengo la persona. Ahí están Adán y Romina como líderes de todo cuando no éramos nadie, quiero decir en el sentido de que había poquitas personas, ellos con toda su excelencia estaban aquí y gobernaban a todos los ujieres, y ahora que hay montones de ujieres, pues Dios los seleccionó. ¿Por qué? Porque estuvieron donde tenían que estar tal vez cuando nadie los vio, y Dios los vio. ¿Entendemos el concepto? Sí, porque la gente quiere liderar sin estar. Quieren liderar sin que nadie los reconozca. No, primero hazte valer en el pueblo, que la gente diga, mira, es una persona que yo creo, en la que se puede confiar, una persona que no me va a juzgar, una persona que me está demostrando amor. Y Dios te va a seleccionar para algo mayor.
¿Sí? Pero esta batalla no se lideró, esto era como una anotación que te quería hacer ahí, pero esta batalla no se lideró porque Josué fuera un capitán o fuera el capitán de aquel ejército, no se venció por esto, no. Esta batalla se dio en dos frentes, en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. En el ámbito natural estaba Josué cara a cara contra el enemigo, frente a frente con su espada, con ese cuerpo a cuerpo y todo un ejército de esclavos. Pero el poder de Dios marca la diferencia siempre, ¿verdad? Pero había alguien más batallando en el ámbito espiritual y ese era Moisés. Dice en Éxodo 17:11, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Es decir, entran en guerra y tenemos dos frentes, uno natural y otro espiritual. En el natural está Josué peleando con todo el ejército, poniendo su vida, su cuerpo, pero en el ámbito espiritual está esa figura de autoridad, está ese Moisés, donde dice, tranquilo Josué, vete, yo voy a ir al monte, al collado, a la cima, voy a alzar la vara del Señor. Y cuando él alzaba esa vara, el ejército era invencible. Entonces Josué abajo mucho no tenía que ver, porque si Moisés no alzaba la vara, ellos perdían. Pero si Moisés la alzaba, ellos ganaban. Ahora, esto tampoco quita responsabilidad, porque sin la espada de Josué no hubiera habido victoria. Esto es para el que dice, bueno, pues si todo es el ámbito espiritual, voy a orar y no voy a obrar. No, sin la espada de Josué no hay victoria, pero lo que yo te quiero recalcar es que tú no puedes pasar la vida obrando, haciendo y no orar. Porque en lo espiritual, en una balanza, siempre va a estar muy por encima de lo natural. Tú puedes hacer, predicar, orar, ayunar, hacer de todo, orar, ayunar en el sentido de querer hacer para Dios, que si no tienes esa intimidad en el collado, en la cima, cuando Dios te dice, ahora alza la vara, ahora te voy a poner amigos a uno y a otro lado, Ur y Aarón eran los que le sostenían las manos cuando Moisés se cansaba. Eso no es solo una orden de vete a orar, eso es intimidad. Y a veces nosotros hemos confundido incluso el hacer, y luego como sabemos que mecánicamente tenemos que orar porque nos sabemos todas estas enseñanzas, voy a apartar 10 minutos de mi tiempo para orar. No se vaya a decir que soy un cristiano que no ora. ¿Entendemos? No tiene nada que ver con esto, vivir en victoria. Vivir en victoria es vivir en intimidad con Dios, vivir en el collado, en la cima, vivir con esa vara que es tu oración alzada. Y cuando te canses, Dios te coloca amigos para que levanten la vara por ti, levanten la oración por ti. Y Él mismo se ocupará de que alguien abajo, en el ámbito de la tierra, esté peleando por ti en los juzgados para que los papeles salgan, esté peleando por ti para que esa casa, esa hipoteca se te dé, esté peleando por ti para que los papeles para tu casamiento se den. ¿Entendemos esto? Tú lo haces en lo espiritual y Dios trae a la tierra un capitán que dice, yo me voy a encargar de traer victoria en la tierra. Pero ese capitán no puede sin ti. No puede sin ti. Y el gran error que nosotros como cristianos cometemos es que nos centramos demasiado en lo natural. ¿Y sabes cuál es otro error? Que lo sabemos. ¿Hay alguien aquí que esto le ha pillado por sorpresa? No, lo sabemos, pero nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo, por tus sentimientos, nos dejamos arrastrar, no sé yo ni por qué, por el mismísimo Satanás, porque lo sabemos, pero no lo hacemos. Seguimos creyendo que somos más productivos haciendo para Dios que parando y dejándole nuestra vida a Dios. En todos los ámbitos. No hay muchos cristianos que digan, en mi trabajo voy a parar, me voy a hincar de rodillas y voy a orar para que los proyectos me salgan, voy a orar para que tenga resultado con estos planos de arquitecto que estoy haciendo, voy a orar para que mis proyectos el jefe los vea con otros ojos, voy a orar. No. Por lo general nos matamos a estudiar, a hacer estudios, a hacer los mejores planos, a hacer las mejores cosas. ¿Y sabes qué sucede? Que no tenemos resultados.
Y cuando no tenemos resultados es como la pescadilla que se muerde la cola porque nos frustramos. Y Dios nunca va a poder permitir que su ley se tuerza porque tú no lo hayas entendido. Entonces no te va a ir bien en tanto estés batallando en el ámbito natural y tengas el collado, la cima vacía. No. Mejor la cima llena y Dios se encarga de poner un capitán en la tierra que una cima vacía donde no hay instrucción de Dios. ¿Cuántos ya el Espíritu les está tocando para decir, me tengo que levantar? Esta enseñanza yo no la voy a escuchar más. No la voy a escuchar más desde el banquillo de los acusados, sino la voy a escuchar desde aquellos que ya han aprendido. Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto nos enseña que toda batalla se libra antes en lo espiritual que en lo natural. Y como te he dicho antes, no te quita responsabilidad, no te quita, porque sin la espada no hay victoria, porque la espada es la que ejecuta y tú necesitas manos en la tierra. Tú no puedes decir, bueno, voy a pedir al Señor un trabajo y que me llegue a la puerta. Voy a orar, voy como la pastora dice, voy al collado. Y le dices a la mujer, voy a desaparecer 40 días para hacerme un ayuno en el Teide. No. Lo correcto sería, ora. Y a las 8 de la mañana, como no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Saca la espada y vete a pelear. Vete a pelear por las empresas, vete a pelear en internet por los currículos, vete a pelear porque mientras estás en el camino, Dios mismo te coloca las personas estratégicas para que llegues al destino. Pero si no estás ni en el camino, entendemos el balance de esto, es muy importante porque no hay victoria si no hay balance. Y la balanza siempre se va a inclinar a que el ámbito espiritual está muy por encima de lo natural. Todo esto tenemos también en Josué, lo que sucedió en ese capítulo 7, así rápidamente, para que veáis y os afirméis en esto, todo lo que tú no hayas conquistado en el mundo espiritual. Por eso yo hoy os decía, yo conquisté con el pastor, nosotros conquistamos. Entonces hemos estado en la cima, hemos batallado, se nos ha dado la victoria. Pues si se nos han cansado los brazos, nos los vamos a volver a levantar y ustedes van a estar ahí para apoyarnos, pero que la victoria llega, amén. No nos vamos a rendir, porque Dios ha dicho y lo que Dios promete, Dios cumple. Amén. Pero uno tiene que asegurarse bien de estar limpio en el mundo espiritual. Porque puede ser que con toda la buena intención, con toda la enseñanza dada, con todo tú estés batallando en la cumbre, con la vara, con la oración y tengas abajo un capitán que te está ayudando, pero hay una mancha en el mundo espiritual y tú no lo sabes. Y esto es lo que sucedió en Josué 7, cuando este ejército de Israel ya había tenido una grandísima victoria, que fue la victoria de la muralla de Jericó, como cayó estrepitosamente delante de unos esclavos, ahí dando voces y trompetas y todo lo que sucedió con esas vueltas. ¿Qué era para ellos Jai? Un pueblito chiquito que en un natural, en una probabilidad natural, era imposible que perdieran, imposible. ¿Pero qué sucedió? Que Dios había dado una orden, no vais a tocar nada del anatema de los enemigos. Y Acán tomó de los anatemas y lo metió, dice la Biblia, en sus enseres, quiere decir que lo guardó entre sus pertenencias. Y como en la balanza, el ámbito espiritual siempre va a tener un peso más fuerte que el natural, aunque en el natural ellos eran los vencedores, por estrategia, por número, porque Jai era un pueblito, ellos eran los vencedores, en el mundo espiritual tenían una mancha. Y esa mancha hizo, esa derrota en el mundo espiritual hizo que cuando se libró la batalla en el mundo natural, hubiera un fracaso, hubiera una pérdida. ¿Comprendemos esto? Porque estas historias no están ahí puestas para que tú digas, wow, que se guardaron un anatema y perdieron. No, es que ese anatema representa el mal que haya metido en tu casa, el mal que haya metido en tu corazón, el mal que haya metido en tus pensamientos. Y crees que nadie te ve y la congregación no te ve y los pastores no lo saben. Claro que no, pero Dios lo sabe, Dios lo vio. Y hay más. Satanás lo sabe y le dice a Dios, oye bien, tengo legalidad, mira lo que tu hijo o tu hija están haciendo. Y entonces Dios Padre, aunque quiera, lo que te hace es avisar. ¿A cuántos no les ha pasado que ha salido el mismo versículo 20 veces y cuando sucedió la desgracia dices, Dios me estaba avisando? Me salía en todas partes ese versículo, ¿verdad? Yo os conté una vez de una amiga que yo tenía,
que se cambió de Biblia, compró otra Biblia, le regalaron la Biblia y me decía, me la regalaron marcada porque en todas las Biblias me sale note unas en yugo desigual. Se unió en yugo desigual y desgració su vida. A día de hoy ni hijos pudo tener. ¿Verdad? Que Dios nos avisa como Padre amoroso, pero como te dio voluntad no te puede obligar. Entonces tú tienes que tomar todas estas enseñanzas que te permeen el corazón y decir, no, yo voy a ocuparme bien de todas mis batallas. Mira a ver dónde se están dando pérdidas en tu vida. ¿Qué es lo que está estancado? ¿Qué es lo que está en derrota? ¿Dónde es que los enemigos te están ganando? Y vas a ponerte a analizar. Vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy peleando en el ámbito natural y el espiritual, dándole importancia al espiritual? ¿O estoy con la balanza? Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto, dice la Biblia. Te pesó Dios y de pronto estabas en contrapeso. Entonces empieza por ahí. Y cuando digas, no, pastora, yo estoy batallando, oro, tengo mis tiempos con Dios, estoy en la cumbre con Dios, entonces mira a ver si en el mundo espiritual hay una mancha. Mira a ver si hay un anatema metido ahí que le esté dando legalidad a Satanás o esté ofendiendo a Dios. Cuestión de todo esto, el resumen de todo esto sería que lo que Dios quiere es que dependamos de Él y no seamos independientes. Porque por talentoso que seas, por todos los estudios que tengas, por lo inteligente, lo brillante que tú seas y creas que tienes la vida, tú tienes que entender que si el respaldo de Dios no está detrás, en alguna batalla vas a perder. En alguna batalla te vas a atascar. Y cuando comienzan las derrotas parece que van una detrás de otra. Porque entonces tal vez Dios también te está llamando la atención. Cuidado. Otra de las lecciones, la última lección que yo vi aquí con Josué, vino en la montaña en Éxodo 24. Ahí encontramos a Josué que estaba con Moisés, con los ancianos y con 2 líderes, porque Dios, te pongo un contexto, Dios le había dicho a Moisés, sube a la montaña, toma a esta persona y a esta y 70 ancianos, subir, ellos van a quedar de lejos, me van a adorar de lejos, pero subir. Y encontré algo interesantísimo en la Biblia hoy, leyéndome esta historia que nunca había visto. Dice que vieron a Dios. Obvio, habrá tenido que ser en visión, porque sabemos que Moisés mismo pidió ver a Dios y solo pudo ver sus espaldas. Pero dice ahí el texto que ellos tuvieron una experiencia con Dios, porque dice que vieron a Dios y comieron. Entonces tuvieron una experiencia ahí con Dios, tal vez en visión, tuvieron esas experiencias así como en cielos abiertos, ¿verdad? Pero dice que luego pues bajaron, cada uno de los ancianos se fue con su familia, pues donde la esposa, los hijos, había quehaceres. Pero ¿qué sucede? Que Dios había hecho una invitación a Moisés y Dios le dijo a Moisés, tú sube más arriba, ven a la cumbre, yo quiero tener un encuentro contigo. Y ahí se encontraba Josué. Recordamos que no fue que Dios obligó a Josué a seguir a Moisés. Josué voluntariamente, porque Dios no te puede obligar a nada. Aunque te diga, mi voluntad es que seas rey, si tú no quieres no lo vas a hacer. Entonces, Josué voluntariamente había aceptado de alguna manera servir a Dios sirviendo al hombre de Dios. Porque vemos toda la trayectoria de Josué sirviendo a Moisés. De hecho, la Biblia lo presenta así en el inicio. El siervo del hombre de Dios, de Moisés, ¿verdad? Entonces Josué ve que todos ya desaparecen, pero el hombre al que estaba sirviendo va para la montaña. Y entonces se queda ahí como en tierra de nadie, porque se queda en un lugar, dice, al pie de la montaña, se queda en un lugar donde no hay gloria, no hay intimidad con Dios. Mira, todos los demás están disfrutando de sus familias, de sus hijos, y este Josué está allí. Yo estuve en el monte Sinaí, me lo pude imaginar perfectamente ahí solito, con aquel vacío, aunque sinceramente cuando yo llegué creía que Dios lo llenaba todo, pero estaba allí, su líder Moisés estaba en la cumbre con encuentros con Dios, estaba pasando el tiempo un día y otro día y otro día, y en aquel momento no había internet, no había comunicación, no había información, y de pronto Josué ya no sabía al mes, yo pensaba al mes, este hombre habrá tenido que estar pensando, ¿le pasaría algo a Moisés? ¿Los ancianos que fueron al pueblo? ¿Le pasará algo a mi familia? ¿Cómo estará la situación? Somos seres humanos, ¿alguien no pensaría así? ¿Qué estará pasando? Pero ¿sabes qué me gustó el detalle de esta historia? Que a pesar de estar en tierra de nadie,
Ni estaba en la gloria con Dios, ni estaba en el lugar de la información, ni estaba en el territorio del cariño, del abrazo, de la comprensión de la familia. No, estaba ahí en completa soledad, en un lugar donde no había gloria, donde no había intimidad con Dios, donde no había nada. Y permaneció. Mira, he descubierto en la Biblia que grandes victorias han venido detrás del permanecer. Di conmigo, permanecer. No se movió de posición ni físicamente ni mentalmente. No he encontrado textos donde veamos a Josué quejándose, amargándose, diciendo, pero Señor, ¿cuánto tiempo? Estoy perdiendo el tiempo aquí. ¿Qué va a ser? ¿Qué será de Moisés? Yo no he encontrado registros así. He encontrado un Josué que no sabe ni cuándo su señor o Moisés va a bajar, ni cuándo va a volver a ver a la esposa, a los hijos, ni cuándo va a volver a reunirse con el pueblo, ni sabe ni si han muerto, ni si están vivos, no sabe nada de nada, pero él está ahí sin perder la posición, porque él consideraba que era más importante la misión y el propósito de Dios que su propia vida. ¡Wow! Este Josué merece un aplauso de verdad. Yo quiero ser ese Josué para el Señor. Yo quiero ser ese Josué. Yo le decía al Señor, ¿sabes? Hazme una persona así para ti, que te sirva, que te siga, porque he entendido que Dios solamente va a calificar o va a tomar personas, va a seleccionar personas que estén dispuestas a desprenderse de su tiempo, de su juicio, de su razón, de su lógica, diciendo, mira, Padre, mi vida entera es tuya. La compró Jesús, es tuya. No soy mi pertenencia, soy tu pertenencia. Entonces realmente yo quiero despojarme de mis derechos, de mi justicia, de mi tiempo. ¿Alguien ha entendido esto? Que siempre estamos, es que estoy perdiendo el tiempo. ¿Y cuánto tiempo dura el culto? ¿Y cuánto iba ya la alabanza? Si hubiera sido Josué, ¿qué hubiera sido de ti? ¿Qué hubiera sido de mí? Yo no sé de ti, pero de mí. Hoy realmente venía en el avión quebrantadísima diciéndole al Señor, creo que me estás ministrando y mi corazón está muy mal. Por favor te pido que me perdones, que me limpies, que me hagas lo que me tengas que hacer. Le decía, que me azotes, que me hagas lo que me tengas que hacer, pero yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser una persona como Josué, pero no tal vez para Moisés ya no está, pero estás tú. A lo que me pidas, a lo que me digas. Que todo sea muy bien, Señor, lo que tú digas yo voy a hacer muy bien. Eso es lo que yo quiero, porque en esta historia descubrí que esa es la gente realmente que Dios selecciona para grandes proyectos. Mira aquí, la única tarea de Josué en todo ese tiempo, ¿sabes cuál fue? Di conmigo, esperar. Esperar. Y no sabía Josué ni lo que estaba esperando. No sabía lo que estaba esperando, no sabía cuánto tiempo lo estaba esperando, no sabía nada, pero nunca perdió su posición, ni física ni mentalmente. Él permaneció en medio de la espera y es lo que más nos cuesta hacer, permanecer en la espera, porque los razonamientos se nos levantan dentro y comenzamos a decir, estoy perdiendo el tiempo, las mujeres que no tienen bebés en tiempo, estoy perdiendo la juventud, y me vienen con versículos y con razonamientos diciendo como que Dios se está equivocando, porque al final yo termino diciendo, bueno, mujer, ¿y de quién es la culpa? No, porque ya tengo una edad y la Biblia dice y me traen los versículos. Sí, porque los hijos de la juventud. ¿Y de quién es la culpa, mujer? Entonces, realmente no sabemos esperar sin saber cuánto va a ser la espera, sin saber siquiera lo que estás esperando. 40 días en aquel monte y sin saber nada, y este hombre permaneció. Ningún tipo de información. Habrá sido súper difícil y permaneció. Permaneció sin hacer juicio, sin hacer queja, permaneció. Me gusta encontrar personas así porque digo, eran seres humanos como yo, si él pudo, yo puedo. Si él pudo, yo puedo. Por mucho tiempo veía cosas así, me frustraba como diciendo, ay, yo no voy a llegar ahí, no, yo ya cambié ese chip. Si él pudo, yo puedo. Porque realmente creo que ni siquiera pudo él puso una condición de servicio, una condición de doblegar su vida, y probablemente Dios puso todo el poder para que ese plan se llevara adelante. Y ese poder ya no solo está para ti, está dentro de ti. El Espíritu de Dios está dentro de ti y dentro de mí. Amén. Gloria a Jesús.
Yo le escuché en Tarragona, creo que fue en Tarragona, a Ronnie Oliveira, una frase que me marcó. Dice que Josué estuvo 40 días esperando a que Moisés terminara de hablar con Dios. Y él dijo esto y lo escribí corriendo. Josué estuvo 40 días esperando a que Moisés terminara de hablar con Dios. No sé qué sentido él le quiso dar, pero yo recuerdo lo que bajó a mi corazón. Fíjate, Josué estaba al servicio de Moisés sabiendo que no era ni el seleccionado. Estaba esperando allí, no sabía ni a qué esperaba, pero lo que sí sabía era que estaba esperando a que Dios hablara con Moisés y Moisés terminara la conversación. Eso habla mucho del corazón, sobre todo el corazón en este tiempo que estamos compitiendo con competencia y comparación en todo. Yo quiero parecerme más a la gente de la Biblia, donde no le importó esperar para que la misión se diera entre un hombre y Dios, sin pensar, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué no me hablas a mí? Os digo que me confrontó muchísimo esta predicación. A mí misma. Quiero ese corazón, porque la gente que sabe honrar y esperar es la gente de verdad que después va a saber liderar, porque en esa espera no fue tiempo perdido, esa espera fue una trituración en el corazón, fue una preparación, fue un empoderamiento. Fue todo eso que Dios estaba haciendo, porque nada en Dios se perderá. Nada en Dios, un solo segundo de tu vida no se perderá. Si dice que los pelos de tu cabeza los tiene contados, nada en Dios se perderá. Entonces ese tiempo que tú consideras perdido es una preparación interna que Dios está haciendo para ti, a favor de ti. En el arroyo de Querib, Elías, muchos dicen que fueron 3 años los que él esperó. Lo he estudiado, no ha podido ser 3 años porque 3 años fue la sequía, pero el punto es, todo el tiempo que Elías estuvo en Querib, ¿haciendo qué? Nada. ¿Haciendo qué? Nada. Haciendo nada. Pero la Biblia dice que mientras él hacía nada, Dios venía y con los cuervos lo alimentaba. Entonces realmente hay tiempos donde tú puedes estar diciendo, estoy perdiendo el tiempo, estoy aquí en la nada, estoy sin hacer nada. ¿Dónde estoy? ¿En una cueva metido? No, pues ni en esa cueva, nada en Dios se perderá. Ni en esa cueva estás perdido, porque Dios te está alimentando el espíritu. Dios está alimentando el espíritu y no es tiempo perdido. Nada en Dios se perderá. Nada. Allí estaba Elías, siendo alimentado por Dios y llevando a cabo una obra interior, hasta que fue el tiempo. Voy a pedir, por favor, la adoración. Yo creo que realmente hay tiempos donde Dios quiere que no hagas nada. Esto lo voy a basar en mi propia vida. Lo vemos plasmado en la palabra, vemos a un Josué esperando, no sabe ni qué espera. No, espera que el otro termine con Dios, el seleccionado, ¿verdad? Luego vemos a un Elías que por H por B llega a una cueva y está ahí haciendo nada, pero mientras hace nada, Dios alimenta. Y hay tiempos así para ti, para mí, que parece que no son nada. Todos mis vacíos, de todos mis vacíos, de todos mis procesos, tiempos de espera, nació un libro, El fin del vacío, donde parecía que era nada. Ahora va a ser el libro que va a llenar cientos y miles de otros vacíos, porque Dios en sus líneas soplará sobre esas personas necesitadas. ¿Visteis que nada en Dios se perderá? Nada en Dios se pierde. Entonces sigue adelante con tu vida, porque sea que estés haciendo mucho en la tierra, hoy está dándote Dios la enseñanza de que venga, ahora te toca el otro ámbito, el espiritual. Sea que estés mucho en el espiritual, que hay personas que todo creen que con ayuno y oración, pero luego, como decía el pastor, que me gustó muchísimo lo que ministró en las ofrendas, como decía el pastor, no aplican un 1% de lo que hacen en las alturas, no lo aplican en la tierra, no ejecutan la victoria. Entonces, como sea que esté sucediendo, Dios te está equilibrando hoy. Y sea que pienses, estoy en la nada, no, nunca se está en la nada. Dios está alimentando su espíritu. Y eso, tu espíritu, perdón. Dios está alimentando tu espíritu. Y eso también es parte de tu entrenamiento. En resumen, si tú quieres ser ese buen siervo del Señor y liderar, tal vez no estás seleccionado por Dios para liderar como Moisés, pero te he dicho que el que menos diga, yo no lidero nada, lideras tu propia vida, que no es poco.
es una vida comprada por Cristo. Una vida que va a influenciar a los que tengas a tu alrededor, con lo que ya estás liderando mucho. Y si tú eres esa persona que quieres liderar con bien, con sabiduría, con conocimiento, tienes que tener ciertas verdades impregnadas en ti. Uno, que la victoria no es tuya. La victoria no es tuya, no son tus talentos, tus capacidades. No, nada de esto. Estas cosas sí se pierden muchas veces en Dios, porque hacen que la gente se pierda detrás de un talento, detrás de una capacitación. No, Dios es el que da la victoria. Punto número 2. Uno prospera cuando espera. Uno prospera cuando espera. ¿Sabes por qué? Porque tú estás esperando a que Dios diga, ahora es el tiempo. Porque si sales antes del tiempo, vas al fracaso. Entonces, en realidad, yo dije, oh Dios, uno prospera cuando espera. Voy a esperar, y lo digo por mi propia vida, porque cuando comencé a ir por las naciones, una iglesia tenía una cosa, otra iglesia tenía otra cosa, y quería el enemigo soplarme como, tú no haces nada, ¿qué tienes tú? No haces nada. Mira, aquel te cuenta que hizo tal, el otro te cuenta que hizo cual. Y el Espíritu Santo tuvo que venir, creo que alguna vez os compartí, a hablarme por mi pastor. Él estaba predicando en un congreso que teníamos y comenzó a decir que a veces éramos como Don Potato. ¿Cuántos conocen a Don Potato? Que tiene un ojo así, otro así, una oreja así, otra así, ¿verdad? Al final Don Potato es un monstruito, ¿verdad? Él dio esa representación, y a mi espíritu, el Espíritu Santo me dijo, cuidado con ahora quererte volver Don Potato, de coger de aquí, de coger de allí, porque yo te guío. Y cuando estás en espera, no estás en pérdida. Y si Él hace y tú no haces, es porque yo no te dije de hacer. Oh, para mí fue una liberación tan grande, aún en mis esperas. Dios me alimenta, Dios me enseña, Dios me levanta, para luego poder tener autoridad de lo que estoy diciendo y levantar a alguien que dice, ¿cuánta espera para mi vida? ¿Dónde está Dios? ¿Está alimentando tu espíritu? ¿Está? Hasta los cuervos, hasta los enemigos, ¿no te has dado cuenta que todos se inclinan a tu favor? ¿No te has dado cuenta que nada en Dios se perderá? Que la vida más desastrosa está siendo entrenada por Dios. Nada en Dios se perderá. El liderazgo que viene de Dios, ojo aquí, el liderazgo que viene de Dios siempre viene detrás de una espera en formación. Siempre, no detrás de una ambición disfrazada de piedad. Te quiero decir, hay muchas personas que me han confesado. Yo lo conté aquí porque las personas lo confesaron. Una pastora fue muy valiente de decir, yo quería lo que Ana tenía. Lo digo así, yo quería lo que Ana tenía porque quería el aplauso que Ana tenía. Fue muy valiente para mí. Y me marcó esas cosas que no se te van a olvidar en la vida. Porque realmente el liderazgo que viene de Dios viene de una espera en formación, no de esa ambición disfrazada de piedad. ¿Por qué lo digo? No, Señor, es que yo lo quiero hacer para ti. Úngeme como has ungido a Ana, para que yo también vaya a liberar por las naciones, para que yo también vaya. Y ella descubrió en su corazón que no era para ir a liberar, que en verdad la motivación era para tener el aplauso, para tener el reconocimiento, para tener la fama. Qué coincidencia que Dios da la fama a quien no la busca, ¿verdad? Entonces, pelea en el ámbito espiritual, porque si no se están dando en la vida, en la tierra, en el ámbito terrenal victorias, es porque algo está fallando allí. Y a lo mejor algo está fallando aquí. Eres espíritu. Algo tal vez está fallando aquí. Hoy Dios te está dando la oportunidad para que puedas levantar esa vara en el collado. Porque esa será esa oración que Satanás teme, esa oración que Satanás sabe puede trastornar sus planes, porque además estás llamada a deshacer las obras del infierno, y mientras te entretiene haciendo, nada estás resolviendo. Nada. Entonces hoy toma tu cayado, levántate en esa cumbre y dile, Señor, voy a por todas, y tú te vas a ocupar de la tierra, de ponerme un general. Yo quisiera, veo que hay personas que ya han sido tocadas por el Espíritu Santo, pero si tú has sido tocada, yo quisiera que tú vengas aquí a decirle al Señor, realmente creo que he peleado mucho en esfera terrenal y he conseguido poco. Quiero ahora, Señor, comenzar a batallar en la esfera
en el ámbito espiritual, dile así valientemente, aunque obtenga poco. Porque esa es una oración de amor para el Señor. Yo todas las batallas que hago, no las hago para tener algo en la tierra, es que me caen en la tierra, pero yo las hago para tener su corazón. Y voy detrás del rey, voy detrás del rey, voy detrás del rey, y me encuentro con el palacio. Y la gente va detrás del palacio, va detrás del palacio, va detrás del palacio, y vive toda su vida en ruina. Dile, voy a ir detrás de tu corazón. Algo está sucediendo hoy. Algo está sucediendo hoy. Porque hay personas que verdaderamente yo sentía el mover. Y sentí como el Espíritu Santo me hacía en el hombro, tranquila. Yo soy. Yo hablo. Porque a veces Dios me ministra cosas que quiero que entiendas, quiero que entiendas, quiero que entiendas. Y Él tiene que venir a hacerme una pausa. No eres tú, soy yo, Ana. Y sé que lo ha hecho. Cuando vi la primera persona a salir, sabía que lo estaba haciendo. Sabía. Porque si para Él eres importante, para mí eres importante. Y ya que invertimos la vida, ¿verdad? Ya que invertimos el sueño, ya que invertimos las fuerzas, ya que invertimos todo, que dé resultado. Que alguien cambie, que alguien se libere, que alguien se sane. Siempre le digo eso al Señor. Toda mi pasión eres tú, pero tu pasión son ellos. Entonces mi pasión tienen que terminar siendo ellos. Después de Dios. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí palpable. Gracias, Jesús, por tu Santo Espíritu en medio de tu casa, de tu pueblo. Gracias. Gracias porque somos un arma en tus manos. Gracias porque nos vas a enseñar a adentrarnos en los collados, Señor, en el collado, en la cima del Sinaí. Nos vas a enseñar, Señor, a librar las batallas ahí, Señor. Y tú vas a traer la ejecución en la tierra de nuestras victorias. Gracias. Gracias, Yeshua. Ahora, Señor, abre el mundo espiritual y que ellos puedan ver, que ellos puedan tener visiones. Tú me llamas. Recuerdan ese cruce del Mar Rojo donde a Dios le place traer libertad, como está trayendo ahora mismo a tu vida. A Dios le place traer esa libertad a una generación de hebreos que ellos, de sus padres, de sus abuelos, por años siempre habían heredado la misma cosa: esclavitud. No conocían más nada. Imagínate la mente de un esclavo. La mente tan limitada, tan pequeña, y de pronto viene Dios Todopoderoso y les dice que les va a libertar. Y estas personas ven los milagros más grandes que nunca ni soñaron, cosas que ni sabían que existían. Empiezan las plagas y empiezan a ver el favor de Dios para sus vidas. Gosén, un territorio protegido por Dios. Y ellos eran dueños de esa protección. Y entonces viene la muerte de los primogénitos y ve cómo toda su casa está protegida. Yo creo que esto era el trabajo de Dios en el corazón de esta gente, preparándoles para todo lo que tenían que vivir, ¿verdad? Porque a veces Dios incluso nos prepara para recibir bendiciones, para no perderlas en el camino, ¿sí? Y aunque las perdamos en el camino, Dios es tan misericordioso que viene con otra nueva oportunidad. Y así estaban ellos. En un momento yo me los imagino tan agradecidos con Dios y con Moisés. Tú sabes lo que es estar esclavo. Si aquí cuando a veces hemos estado esclavos de un vicio, ya hemos visto que se nos va la vida. Imagínate esclavos reales con azotes en el cuerpo, sin esperanza, sin vida. Y viene Dios a traerles libertad. ¿Cuánta sería la gratitud de aquella gente hacia Dios y hacia Moisés? Porque finalmente había alguien que Dios había colocado enfrente, que aunque no era el libertador, estaba haciendo la función de libertarlos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En medio de ese wow, Dios está con Moisés, así como nos solemos poner nosotros, ¿verdad? Cuando hay algún testimonio, alguna cosa, wow, Dios está con nuestros pastores. Pero de repente, hermanos, esta es la rueda de la vida. De repente, como que algo sucede y estas personas estaban tan agradecidas con Dios, tan agradecidas con Moisés. Vamos a Éxodo 14:11 y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Este es un arte del ser humano, ponernos dramáticos por todo, ¿verdad?
¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que nos pasaría esto cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Oh, qué terrible. Yo cuando leí el texto dije, ¿de verdad, Señor, así me suelo poner yo? ¿O de verdad en algún momento yo me he puesto así? Y Dios me explicó, sí, soléis cambiar tan rápido. Vuestra fe que hoy está arriba, mañana está abajo. Vuestra esperanza, vuestra gratitud a aquel que puso su vida, que puso su tiempo, que puso su hombro, que le pusiste todos los mocos en el hombro. Tu gratitud suele cambiar tan rápido. ¿Para qué? Para, como estos hebreos, como estos israelitas, volverte contra el líder y contra Dios. Volverte contra el esposo. Volverte contra el jefe. Volverte en contra de tu propia bendición. Sí, así somos nosotros. Y esto no le pilla por sorpresa a Dios. Y aquí estaban ellos diciendo, pues ¿por qué? Todo su entusiasmo se había venido abajo. Mira, Satanás, en este tiempo además lo tengo interiorizado. Satanás no crea nada nuevo. Todas las artimañas del diablo son las mismas. Las que están en Génesis, las que están en Hechos, las que están hasta el Apocalipsis. Todas sus artimañas son las mismas. Sus estrategias son las mismas. ¿Sabes qué cambia Satanás? Objetivos. En este siglo, en este tiempo, el objetivo era el pueblo de Dios. En este otro, el objetivo eres tú. El objetivo del diablo eres tú, pero tú tienes una ventaja que ellos no tenían. Porque tú te sabes las artimañas del diablo. Tú te sabes cómo trabaja. Tú te sabes todo lo que ha hecho hasta aquí a toda una humanidad. Y como él no puede crear y él no puede cambiar lo que ha hecho, solo tiene que replicar, tú tienes ventaja. Entonces tienes que comenzar, tienes que partir de esto, tienes ventaja. Y si tienes ventaja tienes que pensar, a ver, mira aquí, si Dios me ha librado de la muerte eterna, si ha entregado a su Hijo Jesucristo por mí, lo entregó. A muchos de nosotros Dios nos libró de muertes físicas. A muchos les libró del suicidio, les libró de las drogas, les libró de matrimonios que lo estaban destruyendo, les libró la vida de tantas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas que vivíamos estaban impidiendo que el destino que hay en nosotros se cumpliera. ¿Sí o no? Vale, ok. Entonces, si Dios hizo todo eso por ti, si Dios fue delante del mismísimo faraón a decirle, deja ir a mi pueblo, es mío, es mía, yo le puse nombre. Es mi creación y ahora es mi hijo. Porque tú tienes una ventaja mayor. Ellos no eran hijos, ahora tú eres hijo. Entonces, si todo esto se da, ¿por qué? A la más mínima dificultad. Ahora de pronto enfrentamos una dificultad, enfrentamos un gigante, enfrentamos una enfermedad y nos echamos a morir. ¿Cuántos se han echado alguna vez a morir? ¿Cuántos han sido los mejores actores? Porque tenemos ese punto realmente de echarnos a morir. ¿Por qué nos sacaste para morir en el desierto? A ninguno se le ocurrió pensar, bueno, si Dios hizo todo lo que ha hecho hasta aquí, que hemos visto plagas, hemos visto la misma muerte acercarse a los hijos de otros y guardar los nuestros. Hemos visto todo esto. A nadie se le ocurrió levantar la vocecita y decir, capaz que Dios vuelve a hacerlo de nuevo. Capaz que Dios vuelve a librarnos de nuevo. Pero es que esto es como ese poder que tiene con quien tú caminas. Porque unos a otros seguramente se empezaron a contagiar del entusiasmo de wow, Dios va con Moisés, wow. Y unos a otros comenzaron a contagiarse el deprimirse en el vamos a morir. Cuida con quién caminas. Cuida. Entonces, esto no es confiar. Confiar no es hacer declaraciones de guerra, hacer declaraciones de victoria cuando las cosas van bien. Confiar es aunque todo vaya mal, aunque no veas nada, confiar en que todo irá bien, porque Dios dijo de ti que tenías un propósito que cumplir. Dios dijo de ti que tú y toda tu casa seríais salvos, pero no salvos para iros al cielo, salvos para trabajar con Él aquí contra el infierno. Que tú y tu casa ibais a ser los que van a ser los trabajadores de Dios en la tierra. Entonces, ¿cuántos tienen una promesa? Si tú crees en esa promesa,
Tú tienes que seguir adelante con todo lo que tú veas. Aunque en un momento de tu vida tengas el mar enfrente y tengas los gigantes o los enemigos o las enfermedades o con lo que sea que el enemigo te está oprimiendo detrás, tú tienes que decir: yo no sé cómo en aquel tiempo Dios abrió el mar, yo no sé cómo será en mi caso, pero lo que sí sé es que será. Porque Dios ha dicho que yo tengo que cruzar. Dios ha dicho que tengo que llegar. Dios ha dicho, y tú haces una declaración de victoria cuando la cosa va mal. Y eso, ¿sabes qué es? Confiar. Y es ese punto donde Dios dice: wow, una persona en la tierra que permite que mi poder se manifieste a su favor. ¿Dónde tú crees que Dios va a volar? Va a correr, a hacer algo por tu vida. Y hemos dicho que en este 2026 nada va a cambiar. ¿Verdad que lo hemos dicho? Todo va a estar en el mismo lugar. El diablo es el mismo, no crea. Entonces repite, nada va a cambiar. Las mismas obras que te hizo, las mismas acechanzas, los mismos dardos, las mismas armas van a volver a llegar. 2026 vendrá con todos sus regalos, pero algo no va a ser igual porque tú eres el que vas a cambiar. Entonces tú vas a comenzar a declarar en medio de la tormenta, en medio de la necesidad: no hay escasez en mi vida, no hay tormenta que Dios no pueda parar. Tú eres el que va a cambiar. Y ¿sabes qué me gusta mucho de esta historia? Que comencé a leer la historia pensando que Dios quería impartir otra cosa, y me llevó Dios a este punto. Éxodo 14, 1 y 2. Fíjate cómo comienza. Dice: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ojo aquí: ordénales a los israelitas que den la vuelta. ¿Y conmigo? Que den la vuelta. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que estos israelitas iban bien encaminados. Es decir, iban bien encaminados para no encontrarse con el mar delante y el enemigo atrás. Pero Dios fue el que dijo: no, que den la vuelta. Y los coloca justamente en esa pedazo encerrona con el mar delante y el enemigo atrás. Y esto me llamó la atención. Dije: wow, realmente tú haces estas cosas en nuestra vida, Dios. Hay un camino que vemos que es fácil y que sabemos que es seguro, y tú nos das una orden del cielo: da la vuelta, y nos colocas en una situación. ¿A alguien le ha pasado? Nos colocas en una situación que dices: ¿pero por qué? Si por allí yo iba bien, si por allí me hubiera evitado este disgusto, que ahora estoy llorando, que ahora estoy viendo los enemigos. Es que el Señor quiere que comiences a caminar por lo que oyes y no por lo que ves. Porque en la gran mayoría de los casos es Dios mismo el que permite que nuestros enemigos se levanten. Pero ¿sabes por qué permite? O Él mismo coloca encerronas estrategias donde dice: te vas a ver con el gigante cara a cara. ¿Sabes por qué? Porque Él no solo quiere tumbarlos. Yo tengo una enseñanza que Dios me ministró con esto. Él no solo quiere tumbar a tus enemigos, no solo quiere dejar a los egipcios en Egipto. Él quiere terminar para siempre con tus enemigos, para siempre, y que nunca más tú los vuelvas a ver. Yo creo que Dios es bueno hasta cuando hace cosas que tú no entiendes. Mira lo que le dijo. Le dice que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hariot, entre Migdol y el mar. Ahí estaba la encerrona de Dios. Pero seguido, cuando todo esto sucede, le dice en Éxodo 14, 13 y 14: pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Moisés estaba hablando de parte de Dios. Dios estaba dando un mensaje al pueblo cuando esto sucedió. Se ven en la encerrona y Dios les envía un mensaje: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, yo amo este texto, esos enemigos, esas enfermedades, esas deudas que tú ahora ves, dice: jamás volverás a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Solo quédense tranquilos. ¿Sabes qué te dice este texto? Que Dios mismo te coloca enfrente del enemigo porque tiene que aparecer su poder para cortarle la cabeza. Tú sabes que si esto no llega a suceder, a mí me dio que pensar. Yo pensé: si tú no llegas a terminar con aquellos egipcios, pues ¿sabes qué hubiera sucedido? Que nunca hubieran estado libres del faraón. Porque ellos salen, van para otra tierra, pero los egipcios siguen vivos. Y tal vez un día, cuando menos se lo esperan y les pilla desprevenidos, Satanás infla la cabeza del faraón como la infló aquí. Porque dice la Biblia que Faraón empezó a pensar: ¿pero cómo les he dejado ir? Y empezó a hablar con los suyos: ¿pero cómo hemos dejado ir a los hebreos?
¿Cómo hemos dejado ir a los israelitas? Y ahora, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a ser nuestro esclavo? ¿Tú sabes que Satanás así habla de tu vida? Cuando tú estás saliendo a una libertad, si tú no le cortas la cabeza a ese enemigo, Goliat no fue solamente tumbado por David. David le cortó la cabeza a Goliat. Porque si David no se la llega a cortar, aquel se vuelve a levantar y vuelve a atacar. Este es el mismo principio aquí. Ellos hubieran salido y un día, el menos pensado, Satanás infla la cabeza de Faraón y Faraón corre detrás de los hebreos, corre detrás de los israelitas. Oye, que hemos dejado a esta gente salir, vayamos a por ellos. Y les pilla desprevenidos. Ya están allí en sus tierras gozando de su libertad y les pilla desprevenidos. Dios no quiere dejar un enemigo en tu vida. Dios no quiere dejar una maldición escondida. Dios no quiere dejar nada de esto. Por eso muchas veces tú ves el mal y solo ves enfrente la imposibilidad. Cuando un decreto médico te dice no hay nada que hacer, eso es un mar cerrado. Y ves el enemigo detrás, pero a lo mejor el Señor sabía, sabes, yo sé que en tu ser hay átomos de maldición, hay células de maldición, que hay un derecho legal en el infierno y no quiero que aparezcan cuando menos te lo esperas. Vamos a hacerles frente. Y tú vas por un camino de felicidad, todo en la vida me va bien y Dios te dice, espérate, da la vuelta. Quiero llevarte a un punto donde te vas a encontrar cara a cara, pero nunca Dios te va a colocar delante de un enemigo para destrucción. Dios te va a colocar delante de todos tus enemigos para que puedas declarar, mas nunca los veré, porque Dios me llevó y Dios se encargó de cortarles la cabeza a todos, amén. Para eso es que Dios lo hace. Dios no hace nada sin propósito, y esto es lo que enseña esta palabra. Lo que Él quiere hacer contigo, Él quiere abrirte el mar, quiere que cruces en seco y quiere asegurarse de quien te persigue, Satanás. Quiere asegurarse de que el que te persigue es la enfermedad, el que te persigue es ese divorcio. Quiere asegurarse, pero no para que te dé caza. Quiere asegurarse para que cuando esté en el momento donde tú cruzaste en seco, el cerrar el mar y hacer que todo ese enemigo que tú hoy viste, nunca más los verás. Así lo dice Reina Valera. Esos egipcios que hoy viste, nunca más los verás. Y esta es la palabra que me dio. Yo no sé lo que tú estás enfrentando, pero estoy segura que estás delante del mar con el enemigo atrás. Estoy segura que muchos aquí, por la palabra que me ha dado, estamos enfrentando imposibles. Es un momento maravilloso para decir, Señor, tengo tu rema. Voy a estar quieta, voy a estar quieto, porque tú de aquí me librarás. ¿Sabes que eso es lo único que esperaba Dios en ese momento y es lo único que está esperando de ti? Esperaba que haya uno que diga, pero si Dios me trajo hasta aquí, ¿por qué me va a dejar morir en el desierto? Pero toda la opinión popular fue a lo contrario. Vamos a morir, mejor ser esclavos de Satanás que morir en el desierto. No, yo preferiría incluso morir con Dios en un desierto que ser esclava de Satanás, porque allí no hay libertad. Estaban mal ubicados. Pero cuando venía en el avión y estaba pensando en esta palabra, Dios también me añadió algo. Me dijo, ¿sabes, Ana? Siempre os enfocáis. Y cuando digo Él sabe, Ana, es porque Él llama mi atención. Yo puedo estar en un avión, mira, siento tanto su presencia. Yo puedo estar en un avión distraída, mirando una azafata o no sé. Y Él de alguna manera llama mi atención y me hace como conectarme con el cielo. A eso le llamo yo Él. ¿Sabes, Ana? Porque ¡plac! Me conecta y me da la descarga. Y Él me estaba hablando de que siempre predicamos de, vamos, tienes que confiar, tienes que creer, y esta es la verdad. Dios esperaba en este momento que alguno de ellos dijera, mira, si nos libró del infierno de que teníamos con el faraón, ¿cómo no nos va a librar ahora? Dios esperaba eso, pero aunque eso no suceda en tu vida, porque todavía están las dudas, porque todavía te falta la fe, porque todavía está la incredulidad, aunque eso no suceda en tu vida, Dios no resta su poder y Dios no deja de ser Dios. Tus circunstancias no mueven a Dios. Lo que hay en tu corazón no mueve su bondad, no mueve su poder y no resta su amor por ti. Entonces te digo, no sé en qué punto estás, pero aún si dices, ayuda a mi incredulidad porque me cuesta creer, Dios vendrá y te librará. Amén, porque Dios es Dios y no depende de ti, depende de su esencia, que no cambia, es inmutable. Ayer, hoy y por los siglos sigue siendo el mismo. Porque estos hebreos no salieron nada aprobados. Ahora estaban festejando y ahora estaban contra Moisés y contra Dios.
pero Dios sabe que hay una oportunidad para ti. Y habrá otra y otra. Y no sabemos cuándo es el tiempo donde Dios dice, mira, creo que ni todas las oportunidades del mundo vas a alcanzar. Y ellos murieron, esta generación murió en el desierto. Pero ¿cuántos sabes que tuvieron infinitas oportunidades? Tú no las vas a gastar todas. Tú vas a llegar a tu tierra prometida, amén. Tú vas a llegar a tu tierra prometida. Aleluya, dale ese aplauso a Jesús por ser bueno. Y Dios siempre hace todo con propósito. Dice el versículo 30 y 31, así es como el Señor aquel día rescató a Israel de la mano de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Es importante esto porque nosotros somos muy visuales. Y de la misma manera que lo que vemos en circunstancias nos resta la fe, Dios colocó ahí esa pequeña anotación. Vieron los cadáveres, porque eso se les iba a impregnar en la retina de un Dios todopoderoso que es capaz de matar el enemigo que viene contra ti. Amén. Entonces vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, visteis, cuando vieron el gran poder, dice que se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Mira, punto número 1. La fe siempre aumenta detrás de una tormenta. La fe siempre aumenta detrás de una tormenta, detrás de un suceso que para ti es catastrófico, de una enfermedad terminal, de un accidente. Por eso tantas personas llegan a los pies de Cristo después de un desastre. Porque hay algo, una propiedad en el ser humano donde la fe se activa detrás de esto, detrás de sucesos así. Por eso dice que aconteció todo aquello. Seguro fue desgarrador para ellos, pero cuando vieron a Dios en acción, todos creyeron en Moisés y en el Señor. Dios permite todo lo que te sucede. Y hay otro punto importante. Dice que se llenaron ¿de qué? De temor reverente. Es que a veces la santidad que estás pidiendo no va a llegar porque tú me escuches a mí hablar de santidad. No va a llegar porque tú vengas aquí a adorar. La santidad va a llegar con acción. Y a veces cuando el ser humano no se quiere meter en esa acción, Dios lo mete solo. Dios coloca enemigos para producir en ti temor reverente. Porque es como la plataforma, lo que siempre hablamos, ¿verdad? Esos escenarios que le dan a Dios la oportunidad de manifestar su poder a tu favor. Tus dificultades son escenarios que le dan a Dios esa oportunidad de manifestarse. Pero escucha esto, ¿cuándo te persiguen los enemigos? Escucha esto, ¿cuándo? ¿Cuándo te persiguen? Porque yo veo cristianos que están en la mar de bien, están como en Honolulu, pero están en el infierno. Están metidos en toda clase de pecados, de chismes, de contiendas. Pero como los hebreos, como estos israelitas, se han acostumbrado tanto a lo malo que ni siquiera hacen algo para salir de lo malo. ¿Cuándo te persigue el infierno? Cuando tú vas a salir a libertad del lugar de esclavitud en el que estás. Una persona me decía ahora en Málaga, pastora, es que yo no puedo más, yo tiré a la toalla. ¿Por qué? Porque cuando yo me bauticé, todo el infierno se vino a mi vida. Y yo decía, pobrecita, es que es verdad, ¿no? Yo le quería dar ánimo y le decía, mira, tienes que resistir y todo esto que se dice, ¿no? Pero después, una hora después, cuando ella me contó cómo era su vida, antes de entregar su vida a Jesús y antes de ese bautismo, yo decía, Dios, ¿cómo podemos acostumbrarnos tanto a lo malo? Acostumbrarnos a hombres que nos golpean cada día, acostumbrarnos a hombres que hoy nos adulteran con una y mañana con otra y pasado con otra, acostumbrarnos a hombres que nos piden hacer cosas que nosotros aborrecemos. ¿Cómo puede uno acostumbrarse a lo malo y decir que ahí vivía mejor? Que cuando Dios vino, la rescató, se bautizó y sufrió la persecución, porque nos olvidamos que estamos en el mundo. Y cuando hay una victoria en Dios, lo siguiente no es el Edén, lo siguiente no es el cielo. Lo siguiente es que Satanás dice, con que te quieres escapar, voy a por ti. Y voy con lazo, y voy con grillos, y voy con todo. Eso ya sabemos que es lo siguiente. Pero uno tiene que conocerse la palabra y decir, pero también sé que hay otro siguiente. Y el otro siguiente es que mi Dios vendrá y me librará. Y ahí sí disfrutaré de mi Canaán, amén. Entonces persevera, que no es porque comiences, es porque perseveres.
es porque avances, es porque resistas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero nosotros ni nos sometemos a Dios, ni queremos resistir al diablo, y volvemos a decir a nuestros líderes, volvemos a decirle a Dios: ¿para qué me sacaste? ¿Para qué me sacaste? Yo estaba tan alucinada escuchando el testimonio de esta mujer que yo decía: yo voy a pedir al Señor que si ese hombre no se rinde a Cristo, tú más nunca vuelvas con él. Porque me estaba contando la vida de desgracia que había tenido con ese hombre. Y todavía estaba pensando en volver para Egipto. Realmente nos acostumbramos a lo malo. Dale una oportunidad a Dios, iglesia. Dale una oportunidad. ¿Y sabes cómo tú le vas a dar una oportunidad a Dios? Resistiendo en el día malo. Porque ya sabes que Dios quiere hacer algo contigo. Porque ya sabes que te quiere sacar a libertad. Porque ya sabes, ya has visto lo malo. Ya lo has visto, dale una oportunidad para llevarte a algo mejor. Entonces, cuando tú veas que el enemigo viene con toda su fuerza, ahí permanece. Porque lo siguiente es que Dios vendrá y te librará. Y te voy a decir algo también que Dios me hizo entender con esto. Toda la batalla que tú vas a enfrentar cuando estés saliendo a libertad, ¿sabes dónde va a ser? En la mente. El campo de batalla está en la mente. Pero tú te has dado cuenta que cuando eras preso, eras esclavo de Satanás, la batalla estaba también en tu cuerpo. Estos hombres, estas personas recibían azotes físicos en el cuerpo. Eran azotados, eran maltratados. Vivían en esclavitud terrible. Porque ese Satanás, cuando tú le das derecho, él destruye tu cuerpo, él destruye tu alma, él te llena de heridas, lo hace incluso físicamente. Pero cuando Dios viene a libertarte, aunque Satanás y todos sus secuaces te persigan, tú ya no enfrentas una batalla cara a cara. Ya no hay un látigo sobre tu vida. Pero ¿sabes dónde enfrentas la batalla? Aquí, en la mente. Era mejor Egipto, vamos a morir. Traemos el futuro al presente con un mal presagio. Esa es nuestra verdadera batalla. Porque te paras a pensar, como yo le decía a esta mujer: estás bien, Dios se ocupó de ti, se ocupó de tus hijos, tienes tu casita, te colocó en una iglesia, estás bien para vivir. Pero en su mente había tanta batalla de lo que va a acontecer. Lo que va a suceder si el marido no vuelve, lo que va a suceder si los hijos crecen sin padre. Pues para crecer con ese padre, perdonen que os diga. Entonces realmente las batallas están aquí. Y esto solo se libra con un renovar, con un ¿qué? Reemplazar mentiras por verdades. Yo soy honorable y de gran estima, no me van a volver a poner un látigo encima. Yo soy una mujer escogida por Dios para hacer grandes propósitos. No voy a volver a Egipto, no voy a volver a la esclavitud. Remover y reemplazar mentiras por verdades. Yo no sé tú, pero estoy segura que estás enfrentando alguna batalla en la que tienes que parar en firme y decirle a Dios: yo ya me sé la historia y no la voy a replicar. Satanás no puede crear ningún arma para destruirme. Todas las que tiene ya las ha usado contra la humanidad, y aquel que te ha creído ha salido libre de ellas. Yo voy a ser de los que te creo, no voy a ser de los que me vuelvo atrás. Y tú con eso te plantas, te sometes a Dios, resistes, y Dios viene y te libra. Porque el enemigo tiene una orden dada: cuando veas a esa persona firme, te tienes que ir. Esa es la orden invisible que tú no ves. Pero tú estás viviendo en el mundo natural lleno de tempestades y no has escuchado que Dios ya le ha dicho al diablo: cuando veas que permanece, te tienes que ir. Por eso él pelea contra que tú permanezcas. Él siempre pelea con que tú permanezcas en el devocional, que permanezcas en la oración, que permanezcas, porque sabe que cuando resistes, él tiene que huir. Entonces, teniendo esto en mente, colócate, posiciónate ahí. Porque cuando Dios venga con algo grande para ti, ya te sabes la historia, el enemigo también va a venir. Entonces te vas a posicionar, amén. Dios espera que sigas avanzando. Por eso le dijo a Moisés, vamos al versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, diles que marchen, dice la Reina Valera. Mira, hay momentos donde a ti ya no te toca más orar, donde tú te tienes que accionar a hacer algo, accionarte a creerle a Dios y dar un paso. Yo quiero de verdad
aprovechar esta oportunidad para decirte que si estás en una iglesia donde ni el Espíritu Santo está moviéndose, ni se habla de Él, donde vetan, controlan, donde hacen toda esta clase de maldades, donde quieren perseguir tu vida, que ya tenemos al demonio para que nos persiga, como para tener a pastores controladores persiguiendo. Si tú estás ahí, yo te voy a decir algo, no es cuestión de orar. Padre, haz algo que cambie el pastor. Ese pastor seguramente morirá así si no se quiere arrepentir. Quien tiene que hacer algo eres tú y tienes que salir de ese lugar, ir a las aguas, ir allí donde hay presencia, ir allí donde el Espíritu de Dios te va a levantar y te va a usar. Porque generalmente las personas que tienen algo de Dios y están en este tipo de iglesias están vetadas. Porque Satanás sabe que si esta que tiene un poco de luz se levanta, me desmontona el chiringo. Satanás sabe. Yo os conté una vez en la iglesia bautista que una persona empezó a gritarme en la puerta. Tú, pero así, se me puso aquí. Tú eres la que estás fastidiándome el plan. Y claro, mi pastor, un hombre de Dios tremendo, pero no tenía conocimiento de estas cosas, y me decía, Ana, claro, aquel diría, ya la lío otra vez. Ana, tengan paz, tengan paz. Y yo estaba tan petrificada que no podía ni abrir la boca porque era Satanás. Satanás diciéndome, ¡tú! Y esto es lo que sucede contigo. No tanto aquí, esto es lo que sucede contigo. Si estás en un lugar donde no hay nada y tú quieres ser fuego abrasador, sal del lugar. A menos, déjame darte aquí una anotación, a menos que Dios, como fue mi caso, por algo puntual, por propósito, por una dirección clara, te diga permanece. Estuve 7 años en ese lugar que fue de grandísima bendición para mí, aunque ahí no veía el mover que veo aquí, pero fue de grandísima bendición para mí porque estaba bajo la orden del Señor. Amén. ¿Entendido esto? ¿Sí? ¿Lo vais a impartir así? ¿Lo vais a enseñar así? Lo digo porque veo cada cosa. Veo cada cosa. Entonces nos tenemos que accionar en este año. Ya vamos a dejar de orar. Vamos a dejar de pedirle a Dios, Señor, por favor, mi hijo. Mira, tú vas a ir delante de tu hijo y le vas a decir, como tienes un propósito, un destino que cumplir, montaña, muévete. ¿Qué nos decía el pastor el domingo pasado? Deja de hablarle a Dios y háblale al problema. Suelta a mi hijo, suelta a mi hijo, suelta a mi hijo. Y aunque se lo tengas que repetir 20 veces, pues vas con la 21. Suelta a mi hijo, porque finalmente lo soltará. Y tú verás la gloria de Dios en tu hijo. Suelta mi matrimonio, suelta mis finanzas, suelta mi mente, suelta mi vida. Es acción, no es solo oración. Padre, por favor, por favor. Ya te escuché, vas a hacer algo. ¿Qué clamas a mí? Esto es lo que le dijo Dios a Moisés. Vamos a leerlo ahí nuevamente. O no sé si te lo leí, pero ahora te lo leo. Te lo leí. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder, pues no es aquí. ¿Alguien me da el versículo y lo puedo leer ahí? ¿Qué tiene el pueblo que clama? Yo creo que no te lo he leído. ¿Qué tiene el pueblo que clama? ¿Ves? Te lo he leído. ¿Estáis atentos? ¿Estáis pilas? Me gusta. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Sabes que el Señor te está diciendo a ti? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás siempre con la misma cantaleta del dinero, del hijo, del marido, de tu vida? De para arriba y de para abajo. ¿Por qué? Dice, dile al pueblo que se ponga en marcha. Dile al pueblo que marche. Porque Dios tiene un plan con tu vida que ni tú mismo vas a poder destruir. Y mucho menos Satanás va a poder destruir el plan de Dios en ti y el plan de Dios a través de ti. Amén. Entonces deja de orar y acciónate. O mejor dicho, ora con acción. Haz algo. No podemos estar siempre ahí parados. Recuerda que todo está en tu mente y tú vas a hacer algo con esa mente que se va a renovar, porque si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Y mientras tú marchas hacia adelante, es ahí que aparece el poder. Cuando ellos marcharon, cuando Josué marchó, es que colocaron los pies en el agua y apareció el poder para abrir el mar. Fue algo muy diferente a lo que hizo con Moisés. Tienes que seguir caminando, tienes que seguir caminando y Dios vendrá y te librará. Y mientras tú marches, esa puerta que estaba cerrada en el trabajo se abrirá. ¿Por qué? Porque el cielo se alineó a hacer favor a aquel que obedece a Dios. Entonces, mientras tú marches hacia adelante, mira, camina hacia la iglesia.
camina. A mí una vez Dios me dio una visión de una mujer, estaba orando y le decía, Padre, dame una estrategia, dame una estrategia, dame una estrategia. Y de pronto se abrió el mundo espiritual y la vi con 2 niñitos, iba caminando. Y Dios me dijo, esa es la estrategia. No importa lo que el esposo diga, si ella corre a mí, yo hago que su esposo corra a mí. Tú marcha hacia adelante, tu vida no depende de nadie, tu vida depende de ti. Marcha hacia adelante, ¿qué haces orando? Ora, pero acciónate. ¿Sabes por qué? Con esto ya termino. Algo que me dijo el Señor ahora bajando. Bajaba en la autopista. ¿Sabes por qué Dios llama las cosas que no son como si fueran? Porque Dios ve las cosas terminadas antes de ser creadas. Tú sabes que Dios ve todo aquello que la tierra todavía no ve. Es decir, que lo que tú todavía no ves en la tierra, el cielo ya lo vio. Por eso Dios puede darte una promesa. Por eso Dios puede decirte lo que va a acontecer en tu vida. Primero, porque Él lo puede crear antes de que tú lo veas. Y segundo, porque en su realidad ya está creado y Él ya lo vio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos enseña que nuestra fe no tiene que estar basada en circunstancias, no tiene que estar basada en gigantes, no tiene que estar basada en lo que ves, en los hebreos o en los egipcios, no tiene que estar basada en nada de esto. Nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de tu casa, lo que Dios ha dicho de tu empresa, de tu trabajo. En eso tiene que estar basada tu fe. Porque si Dios te lo prometió, es porque Dios ya lo vio. Y Él no miente y no se arrepiente. Entonces tienes que caminar para adelante. ¿Sabes por qué Dios llamó a Abraham padre de multitudes? ¿Por qué? No tenía un solo hijo. Humanamente esto era una locura. Pero es que Dios no se sujeta a nuestra realidad. Dios no le estaba dando una palabra conforme a circunstancias. Dios le estaba dando una palabra conforme a lo que Él vio que sucedió. Y esas personas éramos tú y yo. Él ya vio multitudes en Abraham, por eso se atrevió a traer el futuro al presente y decirle a Abraham, te voy a cambiar el nombre, tú ya no eres padre enaltecido, eres padre de multitudes porque tengo un futuro para ti. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho de ti? Piensa en una sola palabra y te voy a pedir algo. Cuando te venga la palabra, quiero que te vayas colocando en pie, ahí en las naciones, cuando te venga la palabra de algo que Dios ha dicho de ti, quiero que vayas colocando, si quieres, una manita ahí en los comentarios. Algo que sea visible, que digas, yo sé lo que tú has hablado de mí. Porque con esa palabra, voy a pedir por favor la adoración, con esa palabra tú vas a enfrentar a Satanás. Con esa palabra tú vas a decir, yo sé para dónde, hacia dónde tengo que caminar. Con esa palabra. Porque si Dios te habló, Dios no es hombre para arrepentirse ni para mentir, hijo de hombre para mentir. No lo es. Dios es Dios todopoderoso que siempre habla verdad. Entonces vas a marchar hacia adelante. Ya tienes tu palabra dada, ya tienes tu dirección, ya tienes señalizado el camino. Y entonces ahora te vino la enfermedad. Y entonces ahora te vino la pareja que te dijo que ya no quería seguir más. Entonces no me importa lo que estés enfrentando en el entonces de la hora del terrenal, porque en el cielo se habló de ti, algo que va a acontecer. Lo quieras tú o no lo quieras, porque lo que Dios habló, Dios mismo lo llevará a cabo. Dios dijo de ti, tú lo has recibido, tú lo estás levantando y Él dijo, consumado es, yo esto haré por ti. Amén. Dale ese aplauso a Jesucristo.